El porro es uno de los géneros que se dice, de acuerdo con las investigaciones, que tiene un origen común con la cumbia. Esa hipótesis de varios investigadores se acierta por cuanto se ha descubierto que el porro tiene su origen en los indígenas, especialmente los indígenas Kogi, que fueron los que inventaron la gaita. Y estos indios, posiblemente en el intercambio que hacían, en los canjes, en los llamados trueques comerciales que hacían con las otras tribus indígenas, una de las cosas que podían intercambiar puede haber sido la gaita. Y de ahí que se haya desparramado por otras tierras, especialmente las tierras del departamento de Bolívar, y que en ese momento abarcaba el departamento de Córdoba y el departamento de Sucre. El origen del porro está situado entre la Sierra Nevada de Santa Marta y todo ese cordón geográfico, hasta llegar a los Montes de María, hasta llegar a San Jacinto, por ejemplo, y está precisamente ahí en esa cuna. Llega hasta los ríos Sinú y San Jorge, y es precisamente los zenúes una de las tribus, digamos, que más lo proyecta, y que precisamente hacia inicios del siglo XX, estamos hablando de 1900, ya sufre una transformación por parte de la mezcla que llegan con la parte afrodescendiente, con la parte africana. Esta mezcla con los africanos es hoy el porro que conocemos, pero inicialmente, de acuerdo con las investigaciones, los indios tocaban porros en la gaita, no conscientes de que esa melodía, de que esas armonías que ellos interpretaban eran porro. Posteriormente es que ya los estudios lo hacen de acuerdo con las formas en que se dan y con la matemática, digamos, del ritmo musical, que dicen que es a 2/4, y este tipo de cosas no la manejaban los indios. Pero sí se sabe que después, cuando llegan los africanos, le ponen otro sabor, y es precisamente el porro que conocemos hoy. Ese porro evoluciona porque los indígenas, especialmente los zenúes, ya lo mezclan con los indígenas, y la parte, digamos, europea se vislumbra hacia 1900. Entonces ya el mestizo, digamos, esa población mestiza que se da la mezcla de las tres etnias, la negra, la europea y la indígena, entrega un porro, que es el porro del que habla precisamente Guillermo Valencia Salgado. Él dice que el origen del porro es africano. Entonces hacia 1900 aparecen estas vertientes del porro que luego los investigadores bautizaron como el porro tapado y el porro paliteado. Pero ese porro tapado y paliteado se quedó ahí en las sabanas de Córdoba, en las sabanas de Sucre, pero la melodía y la ritmicidad va viajando hacia el departamento del Atlántico, y encuentra unos músicos, digámoslo así, más cultos, más estudiados, más de partituras, no tan músicos de oído como por ejemplo lo es Lucho Bermúdez.
Entonces ya el porro, digamos, estamos hablando de un San Fernando, estamos hablando de un Carmen de Bolívar, estamos hablando de un porro operático. Ese porro que es muy digamos, estudiado, aunque no sea el término correcto, un poco académico. Ese porro es el que sufre el proceso del porro campesino, de ese porro mestizo que todavía hoy se interpreta en las bandas pelayeras del departamento de Córdoba. Y ese porro es el que llega precisamente a Medellín, el porro de Lucho Bermúdez y el porro de Pacho Galán, que es ya un porro académico. El Festival de Oveja es un festival de gaitas, y lo que precisamente busca el Festival de Ovejas es preservar ese instrumento que, de acuerdo con las investigaciones que han hecho en el Ministerio de Cultura, no ha sido lo suficientemente investigada la gaita, porque de acuerdo con las investigaciones, la base melódica de todos los ritmos costeños ha estado precisamente en la gaita, y no ha sido la gaita lo suficientemente investigada en ese sentido. Y el Festival de Ovejas precisamente lo que busca es darle ese lugar a la gaita, darle esa presencia, darle esa continuidad a la gaita como ese instrumento, digamos, madre de todos los ritmos de la costa. Importante señalar que Medellín se interpretaban los grupos de música o los conjuntos de música, eran duetos, tríos y tocaban puros música andina. Entonces eran conjuntos de guitarra, conjuntos que tocaban pasillos, bambucos, chotís, mazurcas, ese tipo digamos, de música que se tocaban en el interior del país y que está muy influenciado desde Bogotá. Esos conjuntos de guitarra, digamos que son los primeros conjunticos que empiezan más o menos a empezar a evolucionar, porque desde la costa comienza a venir Guillermo Buitrago con la parte del vallenato, parte del merengue, parte del son. Viene Boea y sus vallenatos y empiezan a influenciar mucho en los conjuntos de guitarra. Entonces, en los conjuntos de guitarra le introducen un elemento fundamental, importante en esos conjuntos, que es la carrasca. Y la carrasca le cambian, digamos, el ritmo, la melodía a esos tríos, a esos duetos. También son muy influenciados por los campesinos antioqueños con esta música parrandera. El porro, cuando viene más o menos de Medellín, ese es el escenario que encuentra en la ciudad, en la música. Un bonito cantar que dedico a un amigo, porque lo quiero entusiasmar, para que beba conmigo, no es que lo quiera destacar. Hacia 1940, después del 40, con la venida de Lucho Bermúdez, cuando viene algo muy importante en la ciudad, que es Disco Fuentes. Con Disco Fuentes vienen las orquestas del Caribe. Con esas orquestas viene obviamente la Sonora Cordobesa, viene Pedro Laza y sus Pelayeros, viene Lucho Bermúdez. Entonces todas esas orquestas influyen mucho en la cultura paisa. Y se introduce los conjuntos de cuerda que habíamos hablado, algunos conjuntos cambian y le introducen el porro dentro de su melodía, dentro de su repertorio, y empiezan a introducirle otro tipo de instrumentación, y ya una instrumentación mucho más moderna, mucho más, digamos, de orquesta, y comienza a surgir esas grandes orquestas en la ciudad. Hacia 1960 más o menos comienzan a surgir en Medellín las primeras orquestas paisas, las que llaman paisas, que son el Golden Boy, los Teenagers, los Graduados, los Hispanos. Hacia 1964 más o menos se funda el combo de las estrellas. Entonces surge en Medellín un fenómeno importante que es el porro paisa, el porro de orquesta, y transforma esas, digamos, un poquitico, le cambia un poquitico la melodía a las canciones de Pacho Galán, de Lucho Bermúdez, y los paisas comienzan a bailar el porro.
El porro paliteado y el porro tapado se bailan en San Pelayo y se bailan en otras partes, especialmente el paliteado se baila en San Pelayo. El tapado lo bailan en todas partes de la costa porque ese porro, como te repito, se puede, digamos, instrumentalizar, se puede interpretar en cualquier orquesta. El paliteado tiene una forma dancística, una forma coreográfica muy propia y ese lo bailan solamente con las bandas pelayeras. El tapado puede que lo bailen y de hecho lo bailan en otras partes del departamento de Córdoba y de Colombia. Ese porro tapado es el que han intervenido las danzas o los grupos de danza, los grupos coreográficos del interior del país, que pues ya en estas alturas de la vida recibe el nombre de porro marcado. Con alegría y con soltura, mueve negra la cintura para que puedas gozarla. Baila charanga plena, gózala que está muy buena. Baila charanga plena, gózala que está muy buena. En San Pelayo se baila danza, en Medellín lo que hacen los muchachos es baile. La tradición musical, lo folclórico tiene un vestuario específico para el baile del porro, la gaita, la cumbia, que se hacen en San Pelayo, la puya, el bullerengue. En términos de danzas de Medellín hay muy poquito. ¿Por qué hay muy poquito? Porque bailar la danza del porro, el bullerengue, de la gaita, de la cumbia, en Medellín se requiere de los conjuntos de gaitas, de las bandas, y en Medellín eso no existe. O sea, bailar un porro tapado, un porro paliteado con un CD es difícil. Entonces se requiere de por lo menos tener un conjunto. Entonces en Medellín es muy poquito lo que hay en términos de danza. De pronto lo que hace el grupo de danzas Pendiente, el Codanzas, la Corporación Festival del Porro de Medellín, con sus cursos, con sus talleres, lo que haga Canchimalos. Esos son digamos que los poquitos que hacen algo sobre el porro, de danza, en términos de danza. Pero en baile existen las academias siguen bailando porro, siguen difundiendo el porro como baile. O sea, en Medellín existe mucho en términos de baile. ¿Por qué esa diferencia? Porque para bailar porro no necesita una orquesta, se necesita simplemente un CD que lo coloque y enseñarle los pasos básicos de un porro marcado, de un porro de paisa. Para bailar un bullerengue necesitamos cantadoras, necesitamos el conjunto de bullerengue. Para bailar una gaita necesitamos un conjunto de gaitas. Uno puede poner un CD, pero eso no es la misma esencia, no es la misma, digamos, no se disfruta lo mismo. Los paisas comienzan a bailar porro y le introducen a ese baile pasos de tango, que en Medellín se veía mucho el tango, guaracha, son cubano, hay un son también que llama un son paisa, le introducen pasos de Foz y toda esa mezcla. Los paisas comienzan a crear lo que se llama actualmente el porro marcado, el porro paisa, el porro moderno. Eso es más o menos el escenario de cómo se desarrolla el porro en Medellín. Hay una gran diferencia entre el Festival del Porro de San Pelayo y el Festival del Porro de Medellín. Una gran diferencia porque, pues, nosotros, por ejemplo, los amantes del porro y los que admiramos el trabajo que se está haciendo en el Festival del Porro de Medellín, vemos con gran preocupación que el festival se ha quedado un poco, digamos, en esa preservación, en esa proyección, en ese impacto que pueda tener el porro en la ciudad de Medellín. Porque, por ejemplo, el porro, como lo decíamos, se quedó estancado. Y el porro, a diferencia, por ejemplo, del tango y a diferencia de la salsa, que son dos grandes géneros musicales que se manejan en Medellín, no está precisamente a la misma altura, no está a la par. Y es el Festival de Medellín el llamado, precisamente el escenario donde el porro precisamente pudiera lograr nuevamente ese auge, pueda lograr nuevamente ese resurgimiento
como si lo hacía en los años 50, por ejemplo. Los espacios que se perdieron de los años 50, como los hoteles, como los radioteatros, como precisamente los clubes privados de Medellín, puede el festival, digamos, canalizarlo y puede ahí revivir el porro para la ciudad de Medellín. El Festival del Porro en Medellín tiene que volver a recuperar su esencia. ¿Cuál es la esencia? 3 elementos fundamentales: la investigación, la formación y la proyección del porro. Pero el porro, no solo el porro de Medellín, sino el porro de San Pelayo, el porro sinuano, el porro que la gente conozca las diferentes marcas, diferentes modalidades de porro: el porro paleteado, el porro tapado, la gaita, el bullerengue, los bailes cantados. Es importante que la gente vuelva a retomar el porro como eje fundamental de la música en Antioquia. Pero si nosotros lo dejamos como algo que va quedando viejo, como algo que va quedando solamente para sacarlo en diciembre o en épocas determinadas del año, la gente va diciendo eso es algo antiguo y por lo tanto hay que dejarlo como en el baúl del recuerdo. Pero si lo sacamos del baúl del recuerdo, donde las emisoras se comprometan a difundir, donde el festival recupere los espacios, donde las academias se formen, donde el músico crea porro, vuelva a crear nuevos porros. Es que en la ciudad todavía se sigue bailando el porro de Lucho Bermúdez, de Pacho Galán, del Mundo Aria, de los hispanos. Actualmente, el Gustavo Loco Quintero es digamos, una sensación en la ciudad, es de la década del 60 y 70, imagínense. Y todavía sigue tocando porros de esa época. Entonces no hay una creación. Y uno le pregunta, pongamos a los artistas, a los músicos, ¿por qué no se crean nuevos porros? Y ellos básicamente dicen, primero porque tienen que pagar, segundo porque el CD les sale demasiadamente costoso, y un CD pirata vale 1.000 pesos, 2.000, 3.000 pesos, mientras que puede valer 24, 25.000, 30.000 pesos. La gente dice, no compro eso. Y las emisoras no lo difunden. Ahí está. El porro en estos momentos no está evolucionando, especialmente en el interior. Y los que se están interpretando en el departamento de Córdoba, en el festival, es un porro que de todas maneras guarda la misma estructura para poder concursar en un festival. Porque precisamente el festival lo que quiere, el Festival del Porro de San Pelayo, lo que quiere es, digamos, preservar esa estructura del porro. Y ese porro que componen en San Pelayo tiene la misma estructura de los porros de los porros de 1900, como María Vanilla, por ejemplo, o El Pájaro. Sin embargo, allá hay unas intervenciones interesantes, como por ejemplo el porro San Jorge o el porro Río Sinú, que tienen otro tipo de melodía y que precisamente la pionera de esa revolución hacia mediados de 1900, estamos hablando de 1960, 1970, ha sido la banda 19 de marzo de Laguneta. Pero ese porro acá en el interior se quedó estancado. Es el mismo porro de Lucho Bermúdez, especialmente porque ya al interior, es decir, a la ciudad de Medellín, las orquestas que están en Bogotá, no les interesa componer porro, ni lo están componiendo. Entonces eso ha generado un estancamiento en el desarrollo del porro precisamente en la década del 2000. Quizás el porro que está evolucionando es el porro que se está bailando y se está componiendo en el departamento de Córdoba, pero eso es muy provinciano, es muy de allá, es muy de ellos y no ha logrado todavía impactar en el país. Porque no ha permanecido el porro en la ciudad. Uno tiene que ver con las emisoras. Las emisoras actualmente, en la década del 60 y del 70, las emisoras están comprometidas, difundían, promocionaban el porro en sus programas. Había muchos programas de porro y las emisoras colocaban porro casi diario. Actualmente no se hace eso. Escasamente hay unos dos o tres programas que se hacen sobre el porro en la ciudad, pero lo que se toca en las emisoras es otra cosa diferente. ¿Por qué eso? Porque las emisoras actualmente están más dedicadas a la comercialización, a vender, digamos, música que sea de un ágil consumo. El otro elemento
Es que hacia 1960, 50, 60 y 70, en la ciudad había un apogeo del porro digamos, en los clubes sociales. Actualmente esos clubes ya no existen. Digamos que los clubes no estaban interesados en difundir el porro, pero llevaban las orquestas que venían a la ciudad, de Lucho Bermúdez, Pacho Galán, El Mundo Arias, digamos, el Combo Dilido. Todas esas orquestas iban a los clubes y tocaban y disfrutaban, y después de que tocaban ahí se iban a los estaderos donde iba la gente, donde iba el pueblo a disfrutar el porro. Actualmente no existe eso. El otro elemento tiene que ver con las mismas empresas discográficas. Las empresas discográficas en el país se han acabado, y las dos que existen no les interesa difundir el porro, y si les interesa es porque ese porro se tenga que vender, se debe vender. Si no se venden, ellos no lo promocionan, no les interesa. Y otro elemento que tiene que ver es en las academias. Las academias enseñan porro, pero no educan el porro. Y hay que educar a la gente cómo son los pasos del porro, qué componen los pasos, qué es el porro, de dónde viene el porro. Eso no lo hacen las academias. Las academias no educan a la gente en términos musicales, en términos rítmicos. El Porro San Pelayo es un evento grande que se conoce en Colombia, pero los porros se quedan ahí. Los porros no se difunden, los porros no llegan a la ciudad, no llegan a Antioquia. El porro paliteado, el porro tapado que se interpreta ya, los porros inéditos que se crean en San Pelayo no son conocidos en las ciudades, en las principales ciudades. Entonces es un elemento importante, primero, que se saque de allá y que la gente lo conozca, la gente lo aprecie, la gente lo proyecte, que es importante. El otro es esa escuela que vos hablas, la escuela atlanticense, que es la de orquesta, que también debe seguir existiendo y que se debe seguir difundiendo, que se debe seguir proyectando, que la gente quiere la música colombiana, y si la gente quiere escuchar música colombiana, hay que decirle esto es lo que hay, pero hay que crear nuevas porros, nuevas canciones, para que la gente vaya conociendo, difundiendo y apreciando ese porro. A nivel internacional la música colombiana gusta mucho. La gente le encanta la música colombiana, el bullerengue, los bailes cantados, la puya, la gaita, los conjuntos de gaitas en Europa fácil les gusta mucho, y aquí se valora poco, se aprecia poco. Tierra de amor, sal si puedes, por ti soñé. Sal si puedes, bella mansión, sal si puedes, tierra de fe.